Buenos días, Jumash para el día jueves para Parashat Toldot. Estamos en el capítulo 26, versículo 30, hablando de la propuesta de Avimelech y su general a Yitzhak, muy parecido a lo que sucedió a su padre Abraham en su momento cuando Avimelech quería hacer un pacto de paz con Abraham y ahora con Yitzhak, cuando ve lo exitoso que es Yitzhak contra todo pronóstico. Vayas lahem mishte vayochlu vayishtu. Dice la Torah, Yitzhak aceptó la propuesta de ellos, él les brindó un banquete y ellos comieron y bebieron. Vayashkimu baboker vayeshavu ish laachiv vayishalchem Yitzhak vayelchu meito beshalom. Se levantaron temprano en la mañana y pronunciaron un juramento recíproco. Luego Yitzhak los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Vayihi bayom hahu vayavo avdei Yitzhak vayagidu lo al odot habe'er asher chafaru vayomru lo matzanu mayim. Ese mismo día, los siervos de Yitzhak fueron a contarle sobre el pozo que habían cavado y le dijeron, hemos hallado agua. Vayikra ota Shiva al ken shem ha'ir be'er Sheva ad hayom hazeh. Él llamó al pozo Shiva de Shavua, que es juramento. En consecuencia, el nombre de la ciudad no fue cambiado, sino vuelto a designar como Be'er Sheva, fuente del juramento, y este sigue siendo su nombre hasta este mismo día. Ahora la Torah nos va a contar acerca del casamiento, del matrimonio de Esav. Y vamos a ver cómo los eventos siguen como un orden para llegar a la historia principal de hoy, que son las bendiciones de Yitzhak. El año 2148, Esav tenía 40 años. Ahora sabemos que Yitzhak se casó a los 40 años. Entonces la Torah dice, Vayehi Esav ben 40 shana, Vayikach ishat Yehudit bat Be'eri achiti, vet Bosmat bat Elon achiti. Entonces él, tratando de copiar a su padre, por lo menos en las cosas externas, porque en su comportamiento no lo copiaban para nada, pero en las cosas externas dijo que su padre había casado a los 40, él también se va a casar a los 40. Cuando tomó por esposa Judith, hija de Be'eri, y Basemat, hija de Elón. Yena morat ruach li Yitzhak ulirivka. Estas esposas eran espiritualmente rebeldes con Yitzhak y Rivka y les causaban gran dolor porque entre otras cosas adoraban ídolos abiertamente. Vayihi kizaken Yitzhak vatijena Einav mereot vayikra et Esav beno hagadol vayomer elav beni vayomer elav hineni. 23 años después de la boda de Esav, Yitzhak había envejecido a pesar de haber sido bendecido por Hashem con buena salud y larga vida. El humo que venía de los ídolos, de las ofrendas de incienso que elevaban las esposas de Esav, poco a poco nubló su vista. Además, su vista ya había sido nublado para ese entonces por las lágrimas de los ángeles que habían caído sobre sus ojos cuando se hallaba atado de pies y manos sobre el altar 86 años antes. Todo había sido organizado por la divina providencia para que pudiera ser confundido y de este modo bendijera a Jacob en lugar de Esav, como vamos a ver a continuación. O sea, no hay nada que ocurre, sin razón. Llamó a Esav, Yitzhak llamó a Esav
su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él le respondió, aquí estoy, como listo para hacer lo que Yitzhak necesitaba. Vayomer, hine nazakanti lo yadati yom moti, dijo Yitzhak a Esav, mira, me he hecho viejo, he cumplido 123 años, no sé cuál sería el día de mi muerte. Porque él pensó, él todavía vivió bastante años más, pero hay un concepto de que una persona cuando está en los 5 años de la edad del fallecimiento de sus padres, es un momento que puede pensar o preocuparse acerca de su propia muerte. Y por eso, como él tenía 123, su mamá se había fallecido a los 127, él sentía que capaz llegaría solamente hasta la edad de su madre. Terminó llegando cerca a la edad de su padre, más bien. Viata sana chelecha teliecha vekashtecha vetzea sadeh vetzudali tzayid. Por eso ahora, por favor, afila tus armas, tu espada y las flechas para tu arco y sal al campo y atrapa para mí alguna presa sin dueño. Cuida de capturar solo un venado sin dueño, no sea que me sirvas algo robado, y procura afilar la cuchilla para que puedas faenar el animal de acuerdo con las leyes de la Torah. Es muy importante las instrucciones que Yitzhak le da a Esav, porque él quiere bendecirle a Esav después que él hace ese acto para él. Ahora, si Esav no cumple con lo que Yitzhak está diciendo, o sea, él va y roba un animal, o no hace la shechitá, no mata el animal según las leyes de la Torah, como sabemos que los patriarcas cumplieron la Torah antes que fuera dado, entonces ya en sí él perdería el derecho a estas bendiciones. Y resulta que eso fue lo que hizo. Entonces esto es un punto importante en la historia a continuación, cuando vemos que a Jacob le da las brajot. Esav, de por su lado, ya con su actuación, ya con no cumplir con lo que su padre le había dicho, ya de por sí perdió las bendiciones. Va'asei matamim ka'asher ahavti v'havia li ve'ochela bavur tevarechecha nafshi beterem amut. Luego, prepárame algunos manjares que me agraden y tráemelos para que los coma, de modo que pueda darte la bendición de mi alma antes de morir. Ahora, Verivka shomat bedaber Yitzhak el Esav beno, vayelech Esav hasadeh latzud tzayid lahavi. Verivka escuchó lo que le decía Yitzhak a su hijo Esav. Esav salió al campo para tratar de atrapar alguna presa sin dueño, como había estipulado su padre, pero también estaba preparado para traer a casa una presa robada si no llegaba a encontrar un venado sin dueño. Entonces ahora Rivka va a actuar. Ella tiene un plan para que Jacob quede con las bendiciones. Rivka ombra el Jacob bena leimor, hine shamati et avicha medaber el Esav achicha leimor. Cuando se fue Esav, Rivka dijo a su hijo Jacob, acabo de oír a tu padre hablarle a tu hermano Esav diciendo, Havia li tzayid vaseli matamim ve'ochela va'avarechecha lifnei Hashem lifnei moti. Tráeme una presa y prepárame manjares para que yo coma y te bendiga en presencia del Eterno y con su aprobación antes de morir. Entonces ahora viene Rivka y le dice a su hijo Jacob lo siguiente: Ve'ata veni shema bekoli la'asher ani mitzava otach. Ahora, hijo mío, haz caso a mis palabras con respecto a lo que te ordeno. Lech na el hatzon vekach li misham shnei
גדיי עזים טובים, ואעשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב. Tu padre ha estipulado en nuestro contrato matrimonial que yo puedo tomar del rebaño 2 crías de cordero cada día si hace falta. Así pues, ve al rebaño y tráeme 2 excelentes cabritos, como hoy es el día 14 de Nisan, que esto es la fecha de Pesach. Vamos a usar uno para la ofrenda de Pesach y prepararé manjares con el otro de ellos como le gustan a tu padre, porque se puede hacer que la carne de cabrito sepa a carne de venado. והבאת לאביך ואכל בעבור אשר יברכך לפני מותו. Luego se los llevarás a tu padre y él comerá para bendecirte antes de morir. O sea, Rivka está diciendo a su hijo Jacob que él debe adelantar a Esav y agarrar rápidamente las brachot, las bendiciones, con la ayuda de ella. Vayomer Jacob el Rivka imo. Jacob dijo a su madre Rivka: Hein Esav achi ish sair, va'anochi ish chalak. Pero mi hermano Esav es velludo y yo en cambio soy lampiño. Ulai yimusheni avi, vehayiti beinav kimetatea, veheveti alai klala velo bracha. Quizás mi padre me palpe y entonces me va a considerar un impostor y me provocaré una maldición, no una bendición, lo contrario a lo que estamos buscando. Fatomerlo imo, y su madre le respondió a eso. Dijo: Alai kililatcha beni ach shema bekoli velech kachli. Le dijo su madre: que tu maldición recaiga sobre mí, hijo mío, solo obedece mis palabras y ve y tráemelos. Rivka estaba muy segura de lo que estaba diciendo. Vayelech vayikach vayaveli imo vatas imo matamim kasher ahev aviv. Él fue, los tomó y se los llevó a su madre, y su madre preparó manjares al gusto de su padre. Vatikach Rivka et bigdei Esav bena hagadol hachamudot asher ita babayit vatalbesh et Yaakov bena hakatan. Rivka tomó entonces las ropas limpias de su hijo Esav, que habían pertenecido a Nimrod. Esav recibió de Nimrod, que fue el gran fuerte, que fue un hombre fuerte y fue un rey. Esav codiciaba estas ropas y mató a Nimrod para hacerse de ellas. Las ropas estaban con ella en la casa porque Esav no confiaba en sus mujeres. Para evitar que se las robaran, guardaba las prendas en casa de su madre. Ella vistió con ellas a su hijo menor Jacob. Ve'et orot gedayei ha'izim hilbisha al yadav va'al chelkat tzavarav, y colocó las pieles de cabrito sobre sus brazos y sobre la parte lisa de su cuello. Vatiten et hamatamim bet halechem asher asata biyad Yaakov bena. Y luego ella le alcanzó a su hijo Jacob los manjares y el pan que había preparado. Vayavo el avi vayomer avi vayomer hineni mi ata beni. Él fue, o sea, Jacob fue hacia su padre y dijo: Padre. Y él replicó: Aquí estoy, ¿quién eres, hijo mío? Vayomer Jacob el aviv anochi Esav bechorecha asiti kasher dibarta elai kumna shiva va'ochla mitzedi bavur tevarachani nafshecha. Fíjense bien en las palabras. Jacob respondió a su padre: Soy yo, Esav, tu primogénito. He hecho lo que me has dicho. Por favor, levántate y siéntate a la mesa y come mi presa para que puedas concederme la bendición de tu alma. Rashi nos ayuda a entender cómo el texto de que Jacob utilizó, él trató de no mentir directamente
Y, por ejemplo, él no dijo que yo soy Esav. Lo que dijo él es, Jacob respondió y dijo, soy yo. Esav es tu primogénito. Además que sabemos que Esav había vendido su primogenitura a Jacob. Eso lo vimos al principio de esta parashá. Vayomer Yitzchak el beno, ma ze miharta limtzo beni, vayomer ki hikra Hashem Elokecha lefanai. Preguntó Yitzchak a su hijo, ¿cómo la encontraste tan rápido, hijo mío? Él contestó, porque el Eterno tu Dios dispuso que las cosas ocurrieran así para mí. O sea, todo fluyó y logré hacerlo rápido. Vayomer Yitzchak el Jacob, Geshana va'amushecha beni, ha'ata ze beni Esav imlo. Yitzchak dijo para sus adentros, esto no parece propio de la personalidad de Esav. Él nunca menciona a Dios y por lo general tampoco se dirige a mí con tanta amabilidad. Por eso él dijo, Jacob, por favor acércate y déjame palparte, hijo mío, ¿realmente eres tú mi hijo Esav? Vayigash Jacob el Yitzchak aviv, vayimushehu, vayomer hakol kol Jacob, vahayadayim yidei Esav. Entonces Jacob se acercó a su padre, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob y el modo de hablar es el modo de hablar de Jacob. Pero las manos al tacto son las manos de Esav. Esta frase que dijo Yitzchak tiene un significado mucho más profundo. Porque cuando dijo que Hakol Kol Jacob, lo que quería decir es que la voz es la fuerza de Jacob. La voz de la Torah y la voz de la tefilá, del rezo y del estudio, eso es la fuerza de Jacob. Y la fuerza de Esav es hayadayim, las manos. Lo hikiro ki hayu yadav kidei Esav achiv seirot vayivarchehu. Y no lo reconoció porque sus brazos eran velludos como los brazos de su hermano Esav, por lo que procedió a prepararse para bendecirlo. Vayomer ata ze beni Esav, vayomer ani. Dijo, entonces, ¿realmente eres mi hijo Esav? Y él contestó, yo soy. También aquí, Jacob solo dijo yo, queriendo decir nada más, soy yo, pero permitiendo que su padre entendiera que soy Esav, pero no dijo soy Esav. Él dijo yo. Vayomer hagisha li ve'ochla mitzed beni leman tevarechecha nafshi vayagesh lo vayochal vayave lo yayin vayesht. Entonces Yitzchak dijo, sírvame para que pueda comer la presa de mi hijo y puede concederte la bendición de mi alma. Jacob le sirvió y él comió y le llevó vino y él bebió. Le llevó vino y él bebió. Vayomer elav Yitzchak aviv geshana usheka li beni. Le dijo su padre Yitzchak, por favor acércate y dame un beso, hijo mío. Vayigash vayishak lo vayarach et reach begadav vayivarchehu. Vayomer re'ei reach beni kereach sadeh asher berachó Hashem. Y él se acercó y lo besó. Y olió Yitzchak la fragancia de sus prendas, aunque la piel del cordero suele tener un olor desagradable. En este caso tomó la fragancia de un huerto de manzanos como el jardín de Edén, como el Gan Eden, como el paraíso. Yitzchak lo bendijo con 10 bendiciones, como siguen a continuación. Dijo, mira, el olor de mi hijo ya es como el olor de un campo bendecido por el Eterno. Esto indica que eres apto para recibir mis bendiciones. Y mañana vamos a leer acerca de esas bendiciones. Con eso terminamos el Jumash de hoy.